Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿qué tal? Siguiendo con esta iniciativa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires de llevar a los matriculados esta serie de videos de actualizaciones y de repasos de temas que consideramos de interés para la matrícula. Vamos a ver en el día de hoy bienes personales, acciones y participaciones societarias que todos sabemos está próximo a vencer. En particular quiero agradecer la invitación para participar nuevamente de este aporte que hacemos, y como todos saben, nosotros desde la Asesoría Técnica Tributaria tratamos de ver los temas que puedan resultar de interés y de actualidad. Así que espero que les sea de utilidad este breve repaso que vamos a comenzar. Primero desde la parte de un pequeño repaso técnico para ver los puntos principales, ese es el objetivo. Bueno, vamos a recordar que bienes personales, acciones y participaciones societarias es un impuesto que está dentro de la Ley de Bienes Personales, aquella Ley 23.966, título sexto, y que se encuentra comprendida en el artículo agregado a continuación del 25. Vamos a ver quiénes deberán actuar como responsables sustitutos. En primer lugar, las sociedades regidas por la Ley 19.550, que es la Ley General de Sociedades, cuyos titulares sean personas humanas y asociaciones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y de sociedades o cualquier otra persona jurídica domiciliada en el exterior. Como vemos, hace una distinción entre personas humanas y asociaciones indivisas, no importa dónde estén su residencia, su domicilio, y sí importa para las sociedades o personas jurídicas. Esto que implica que no corresponde ingresar el impuesto sobre la participación de otra sociedad en el país. Por ejemplo, una sociedad anónima argentina que tiene acciones de otra sociedad argentina, porque de hacerlo así implicaría duplicar la imposición. Por otro lado,
que otras entidades deben actuar como responsables sustitutos, los fideicomisos no financieros, excepto cuando el fiduciante sea el Estado nacional, provincial o municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, el Estado en alguno de sus niveles, o aquellos se encuentren destinados al desarrollo de obras de infraestructura que sean su objetivo prioritario y que sean de interés del Estado nacional. En todos los demás casos, el gravamen será liquidado e ingresado por quienes asuman la calidad de fiduciarios. La tasa aplicable para el periodo 2019. Bueno, vamos a ver que la tasa aplicable fue modificada por el artículo 29 de la ley 27.541 y que esta ley lo que hace es llevar el porcentaje al 0,50%. Recordemos que durante 3 años, quizás estamos un poco olvidados de este impuesto porque durante 3 años aquellas sociedades que habían sido contribuyentes cumplidoras no le ingresaron ni por el 2016, ni 2017, ni 2018, retomándose ahora en la liquidación 2019. Recuerden que este beneficio contribuyente cumplidor había sido dispuesto por la ley 27.260, que fue la ley de blanqueo. Pero bueno, lamentablemente ya se terminó y para 2019 resulta aplicable nuevamente. La base de cálculo se aplicará en el caso de sociedades sobre el valor determinado de acuerdo con lo establecido por el inciso H del artículo 22 de la presente ley. El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo. No obstante, la sociedad podrá reintegrarse el impuesto de sus socios. Ya vamos a ver cómo se procede a esto. La base imponible, la base de cálculo, recordemos que por disposición del dictamen de la Dirección de Asesoría Técnica 60 del 2003, establece que deberá determinarse sobre la base del balance elaborado conforme a las normas contables profesionales vigentes. Es decir, que en este momento tenemos que tomar el balance ajustado por contabilidad, ajustado por inflación, que es el único que rige para la contabilidad. El artículo 22, inciso H de la Ley de Bienes Personales dice que se tomará el valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado el 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. La reglamentación, se delega en la reglamentación la forma de computar los aumentos y disminuciones del capital que se pueden llegar a producir entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y el 31 de diciembre del año respectivo. Por ejemplo, tenemos una sociedad que tiene un cierre de ejercicio marzo, 31 de marzo. Bueno, muy bien puede ser que haya habido movimientos patrimoniales que afectan al patrimonio neto entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre, que es la fecha que yo tengo que tomar para liquidar el impuesto. Esto es lo que viene a decir este inciso, digamos, a recalcar que tengo que tener en cuenta si hubo aumentos o disminuciones y que la reglamentación me lo va a definir. También me dice que cuando el artículo 22, que es el decreto reglamentario, toma la posta justamente de esa delegación, y cuando el patrimonio neto de la sociedad al cierre del ejercicio considerado contenga aportes irrevocables o aportes de capital, incluidos los irrevocables, los mismos deberán de traerse de la base en el monto que corresponde a los titulares de acciones y participaciones que no resultan comprendidas en la liquidación del gravamen. Por ejemplo, lo que vimos en el caso de sociedades. Y este mismo artículo 22 o segundo agregado a continuación del 20 del decreto reglamentario lo que hace es decir que se deberán considerar los aumentos que se produzcan entre el cierre y el 31 de diciembre y define cuáles son. Aquellos originados en la integración de acciones de aportes o capital, incluidos los irrevocables para la futura integración de acciones o aumentos de capital,
y las disminuciones que se produzcan, bueno, acá hacen una diferenciación entre sociedades por acciones y sociedades de otro tipo, y dice, dividiéndose en efectivo o en especie, excluidas acciones liberadas correspondientes al ejercicio comercial cerrado por la sociedad que efectuó la distribución durante el periodo que se liquida el impuesto y puestos a disposición al transcurso de este último, cualquiera fuera el ejercicio comercial al que respondan dichas utilidades. Es decir, por ejemplo, yo desafecto una reserva que había hecho para una reserva facultativa, la desafecto y distribuyo esas utilidades, bueno, se me produce una disminución igual, no importa de qué ejercicio provengan las utilidades. Y el inciso B que tenemos acá es referido a otro tipo de sociedades, por eso dice utilidades, pero es en el mismo sentido. Respecto al derecho de reintegro del importe abonado por la sociedad, esto está contemplado en el tercer artículo agregado a continuación del 20 del decreto reglamentario y dice que a los fines de ejercer el derecho de reintegro del importe abonado, las sociedades deberán considerar la situación particular de cada uno de los titulares en su porcentaje de titularidad o participación, y que también deberán tener en cuenta la cuenta particular y los aportes irrevocables en su caso para así definir en forma precisa el porcentaje real de la participación. En cuanto al artículo 21 del decreto reglamentario, vamos a ver que se refiere a la participación en su titularidad en sociedades, empresas o explotaciones que no confeccionen balance en forma comercial. Acá tengamos en cuenta cuando se refiere a explotaciones unipersonales, no se ingresan mediante este impuesto, sino que en ese caso el titular las incorpora en su propia declaración jurada. Pero bueno, se refiere a todas estas participaciones donde las entidades no confeccionan balance en forma comercial, y dice que en esos casos el ejercicio comercial coincidirá con el año, pero que sin embargo cuando se haya permitido una fecha diferente al año fiscal, los titulares de las sociedades, explotaciones, deberán considerar lo que ya habíamos visto, las diferencias que se pudieran producir entre el cierre definido y consensuado por AFIP y el 31 de diciembre de cada ejercicio, de cada año. En cuanto a la participación en titularidad, vimos en sociedades o empresas que no confeccionan balance comercial, está definido que el capital activo menos pasivo que debe considerarse para hacer el pago único y definitivo será se determinará evaluando el activo de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley de Ganancia Mínima Presunta. Esto está, como ven ustedes, está en negrita y digamos subrayado. ¿Por qué? Porque hay una problemática emergente que se produce por la derogación de la Ley de Impuesto a las Ganancias Mínima Presunta según la disposición de la Ley de Blanqueo. La Ley de Blanqueo, que volvemos a nombrarla, la Ley 27.260, tenía un artículo del 76 que derogó el impuesto a la ganancia mínima presunta para los ejercicios iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2019. Las posibles alternativas de evaluación o interpretaciones para la evaluación son: la FIP no se ha expedido y la doctrina, una parte de la doctrina considera que igual debe aplicarse la remisión que hace a mínima presunta, toda vez que el texto de la ley, si bien está derogada, se puede, digamos, se puede leer e interpretar. Hay otra parte que aplica la ley, dice aplicar la propia ley de bienes personales, la norma de evaluación de la ley de bienes personales, y otra parte que sostiene que se aplica por imperio del artículo 31 del decreto reglamentario de la ley de bienes personales, se aplicaría supletoriamente la ley de impuesto a las ganancias.
En cuanto al pasivo, acá bueno, lo enumera la propia ley, el propio decreto reglamentario y dice que se tomarán las deudas de la sociedad, empresa o explotación y las provisiones para hacer frente a las obligaciones devengadas no exigibles a la fecha de cierre de ejercicio. Las deudas en moneda extranjera se convertirán de acuerdo con el último valor de cotización Banco Nación Argentina Vendedor a la fecha de cierre del ejercicio comercial, que todas las deudas deberán contener los intereses devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio y que los importes también correspondientes a beneficios percibidos por adelantado y a realizar en el ejercicio futuro también formarán parte del pasivo. Digamos que estas son las pautas de qué debe ser considerado como pasivo. No vemos nada, digamos, muy diferente a lo normal, digamos, en general son las condiciones para considerar pasivo. En cuanto a la posibilidad que podría llegar a pasar de que el pasivo sea mayor al activo, el artículo 24 del decreto reglamentario de la ley dice que en ese caso se considerará cero, no se considerará importe alguno, no se considera un importe negativo. En cuanto al caso de fideicomisos, dice que el 0,5% se aplicará sobre el valor de los bienes que integren el fideicomiso al 31 de diciembre de cada año, determinado de acuerdo con lo establecido en el inciso K del artículo 22 de la ley. Y en el caso en que, como habíamos visto, los fiduciantes sean el Estado nacional, provincial, cualquier nivel del Estado, pero que comparta la calidad de fiduciante con otros sujetos, el gravamen se calculará en forma proporcional. Y vamos a pasar ahora simplemente a ver los vencimientos para la presentación, que como vimos y recordamos no se prorrogó solamente ganancias y bienes personales y el impuesto cedular, pero para personas humanas no esta parte del impuesto de bienes personales, acciones y participaciones, que va a vencer su presentación según terminación de quit del 11 al 16 de junio, la presentación del formulario 899A y el ingreso del saldo entre el 12 y el 17 de junio. En cuanto a si se puede ingresar en un plan de pagos, recordamos que acá no aplica la resolución 4057, que aplica para ganancias y bienes, sino que el saldo se puede ingresar en el plan permanente, que es el previsto por la resolución 4268 de AFIP. Vamos a ver dos pequeños casos de aplicación práctica que me gustaría compartir para reforzar un poco lo que charlamos recién. La empresa de industrias bonaerense, Sociedad Anónima, presenta la siguiente integración de patrimonio neto al 30 de junio de 2019, fecha de cierre de su ejercicio. Esto no lo dice, pero como ya consensuamos, es un balance ajustado por inflación. El activo es de 10 millones, el pasivo es de 5 millones, hace un patrimonio neto por diferencia de 5 millones. Posee 3 accionistas que son Juan Carlos Pérez, que tiene 2.500 acciones, Juan Alberto Martínez, 2.500, y FGH Sociedad Anónima, es decir, una sociedad, 5.000, totalizando 10.000 acciones entre las tres. Se llevó a cabo una asamblea el 12 de septiembre de 2019 votándose y poniéndose a disposición dividendos por 1 millón de pesos. O sea, la sociedad cerró el 30 de junio y fíjense que el 12 de septiembre hubo una disposición de dividendos de 1 millón. Se solicita calcular el impuesto de bienes personales, acciones y participaciones al 31 de diciembre de 2019. Entonces vamos al cálculo. El patrimonio neto al 30 de junio era de 5 millones. Pero ¿qué pasó? Se distribuyeron dividendos por 1 millón, que me bajan la base de cálculo al 31 de diciembre a 4 millones. Los accionistas proporcionalmente participan de esos 4 millones según su proporción de acciones. ¿Y qué pasa? Juan Carlos Pérez paga 5.000 pesos. Juan Alberto, que es el 0,5 de 1 millón, Juan Alberto Martínez también 5.000,
Y FGH Sociedad Anónima, si bien tiene una participación proporcional sobre 2 millones, no abona porque su participación por ser otra sociedad del país. Con lo cual el impuesto determinado va a ser 10.000 pesos. Vamos a ver unas pocas pantallas del aplicativo. Se carga el total del activo 10 millones, el total del pasivo 5, eso me daría un patrimonio neto de 5 millones. Pero si ven, al ladito dice base de cálculo de prorrateo 4 millones. ¿Por qué? Porque en disminuciones, abajo, yo cargué 1 millón de pesos, que es la distribución de dividendos, la puesta a disposición. Vamos a ver ahora cómo se vería la parte de los 2 millones que corresponden a la sociedad FGH y ven que no me calcula impuesto para ella, porque dice participación de otras sociedades. Con lo cual el impuesto, como vimos en el Excel, es sobre los 2 millones de pesos, el 0,5% me calculó 10.000 pesos. Ahora vamos al último casito, que es el caso 2. Me dice la misma composición del capital y distribución de utilidades, pero el accionista Juan Carlos Pérez hace un aporte de capital de 500.000 pesos en el mes de diciembre, un aporte irrevocable. El patrimonio neto entonces al 30 de junio, que era la fecha de cierre, es 5 millones, los dividendos restan 1 millón, el aporte irrevocable suma 500.000. El patrimonio neto al 31 de diciembre es 4.500.000 pesos. Ahora bien, yo tengo que diferenciar cuál es la parte prorrateable de cuál es la parte asignable al accionista, como bien me decía el decreto reglamentario. El aporte irrevocable de Juan Carlos Pérez como es 500.000 pesos y se lo asigno a él, no lo prorrateo entre todos los accionistas. Entonces, su impuesto va a ser calculado sobre 1,5 millones, mientras que el de Martínez es sobre 1 millón y el de FGH sigue siendo 0. El impuesto determinado es el 0,5% sobre el total de 2,5 millones, que es la parte que sí puedo, digamos, está grabada y me arroja un impuesto de 12.500 pesos. Vamos al aplicativo, a las pantallas, y voy cargando el aumento de capital, pero diferencio el aporte, por lo cual tengo base de cálculo para prorrateo 4 millones. Y vamos a ver simplemente la pantalla de Juan Carlos Pérez, que es el que hace el aporte irrevocable, y vemos que hay un casillero para colocar los 500.000 pesos, con lo cual la base imponible individual me da 1,5 millones. Mientras que el impuesto que me arroja, como vimos en el cálculo que hicimos en Excel, es 12.500, que es la suma de 7.500 de él y 5.000 del otro accionista. Bueno, muchas gracias por la atención que brindaron. Obviamente que agradezco a las autoridades del Consejo por seguir permitiéndome participar de estos videos explicativos y de actualización, y vamos a seguir estando seguramente nuevamente para poder acompañarlos no solo en esta etapa especial que estamos atravesando, sino durante todo el año. Muchas gracias, hasta luego.